No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de Oriente Medio, como es nuestra costumbre. En esta ocasión hablaremos sobre el trazado de la valla o muro de seguridad. También les hablaremos de las consecuencias de los misiles que fueron lanzados el lunes, uno de ellos que cayó en una guardería. Seguiremos acercándonos más a la visión de las personas, más que de los políticos en Oriente Medio. También nos iremos a Argentina, donde se va a investigar el antisemitismo de la última dictadura militar, y también a Austria, donde se investiga un vídeo con miembros del ejército haciendo señales y gestos nazis. Empezamos en Israel. La Alta Corte de Justicia de Israel ordenó al ejército modificar el trazado de la valla de seguridad en construcción en Cisjordania, en la localidad palestina de Bilin. Los residentes de esa localidad acudieron a los tribunales dado que el actual trazado, construido en terreno del municipio, les impide entrar en sus campos y huertos, que quedaron del otro lado. La decisión de la máxima instancia judicial del país, que aceptó de esta forma un recurso de los habitantes de Bilin, impone al ejército restituir a la localidad unas 230 hectáreas, es decir, más de la mitad de los terrenos de su propiedad. Así que le da la razón a los habitantes de Bilin, al alcalde que fue quien inició la denuncia en el 2004, y rechaza el argumento expuesto por el gobierno, que alegaba que la confiscación de las 200 hectáreas de la aldea era necesaria por razones militares y de seguridad, que describieron como vitales. Según los palestinos afectados, el trazado del muro o valla no se fijó por seguridad, sino para ceder tierras a un asentamiento judío de la zona. Los jueces estuvieron de acuerdo con esos argumentos y dijeron que los del gobierno no les convencieron. Así que Bilin, convertida en símbolo de la oposición a la valla, y los simpatizantes israelíes, los simpatizantes extranjeros ya llevan protestando durante todos los viernes desde hace 2 años y medio contra la construcción, y se protagonizó también varios enfrentamientos con la policía que en ocasiones dejaron algún que otro herido. Así que según los jueces, la decisión requerirá la destrucción del actual muro en algunos lugares, construir uno nuevo, e instaron al gobierno a hacer el nuevo trazado en un periodo razonable de tiempo. El gobierno israelí, por su parte, dijo que cumplirá cabalmente con lo ordenado por el Tribunal Supremo. Lo hizo en declaraciones a la agencia EFE el portavoz David Baker, y hay que recordar simplemente que no es la primera vez que el Tribunal Supremo ordena a las autoridades israelíes modificar la ruta de este polémico muro o polémica valla. El caso es que los tribunales israelíes parece que funcionan para todos. Seguimos, vamos a hablarles de los misiles que cayeron sobre Sderot, que están cayendo constantemente sobre Sderot, y que parece que empiezan a tener consecuencias nada buenas, nada positivas para los habitantes de Gaza. Según publicó el diario Haaretz, el viceprimer ministro israelí, Haim Ramon, declaró ayer que Israel debería poner un precio en electricidad, combustible y agua a cada cohete que sea lanzado contra su territorio. El primer ministro, Ehud Olmert, tenía previsto reunirse hoy con su gabinete de seguridad para debatir sobre los continuos ataques con cohetes Qassam sobre Sderot y otras comunidades del oeste del Negev. La petición, que se corte el agua, la electricidad, el gas y el combustible a la franja de Gaza, se ve cada vez más como una alternativa, y si no tiene éxito, al menos como un preludio a una posible incursión del ejército en la franja. Según dijo palabras a la radio del ejército Haim Ramon, habrá un precio a cada cohete Qassam en términos de cortar infraestructuras. Jamás será quien determine el precio, y sabrán, dijo, que esto es un avance. No continuarán proporcionándoles oxígeno, traducido en electricidad, combustible y agua, mientras ellos intentan asesinar a los hijos de los israelíes.
Así se manifestó el viceprimer ministro, Haim Ramon, y no es el único. Muchos miembros del gabinete parecen estar de acuerdo. Ayer, al cierre de esta edición, Ehud Barak estaba contemplando pues las consecuencias que eso tendría. Evidentemente no lo quieren hacer para evitar dañar a la población civil, pero lo que tampoco se trata es de quedarse con los brazos cruzados mientras los cohetes van cayendo a diario en Sderot, y recordar las imágenes últimas del pánico causado en una guardería donde cayó el último Qassam, pues que más escándalo ha provocado. Por supuesto, dentro de la situación política, esto ha causado crisis interna. El líder del Likud, de la oposición, Benjamin Netanyahu, reclamó una ofensiva militar de gran envergadura en Gaza y consideró que los ataques aéreos contra las rampas para lanzamiento de los misiles no han sido suficientes. También cargó contra el primer ministro Ehud Olmert y dijo que no han logrado ni él ni su ministro de Defensa garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes, así que deberían irse a casa. Por su parte, la Yihad Islámica reivindicó la responsabilidad del lanzamiento de los cohetes del lunes, y Hamas también dijo que se tomaba muy en serio la nueva amenaza de Olmert, y dijeron, por supuesto, cambiando un poco la forma, dijeron: advertimos de posibles masacres contra la población de Gaza. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas condenó la ola de lanzamientos de cohetes y alegó que esos ataques amenazan el proceso de paz. También, para quien le quedaba alguna duda, el primer ministro Salam Fayyad, el primer ministro palestino, en una entrevista que concedió al diario italiano La Repubblica, respondía a unas recientes declaraciones del primer ministro italiano Romano Prodi y también de su ministro de Exteriores Massimo D'Alema, que ambos habían mostrado favorables al diálogo con Hamas para lograr la paz en Oriente Medio. Bueno, pues en dicha entrevista a La República, Salam Fayyad dice que quien quiera entablar una negociación con Hamas está en un error. El diálogo debe llevarse adelante con una sola parte, y esa es la Autoridad Nacional Palestina, esa es Fatah, que es el gobierno legítimamente elegido, dijo. Con Fatah sí se está dispuesto a hablar. De hecho, Israel dijo ayer que tenía la intención de liberar de prisión a unos 100 miembros de Fatah, como parte de los esfuerzos respaldados también por Estados Unidos para apuntalar al presidente en el poder. Así lo declararon el mismo martes fuentes del gobierno israelí. Más allá de las políticas, más allá de todo esto que les hablamos, están las personas. No solamente Salam Fayyad, primer ministro, parece enfadado con Hamas, también las personas empiezan a cansarse. Una centena de mujeres palestinas simpatizantes de Al-Fatah se manifestaron el martes contra Hamas, al que acusan de cometer coacciones en la franja de Gaza. Yabila Saidam, integrante de Fatah, declaró a la agencia France Press que las mujeres fueron a denunciar las torturas, los crímenes y las incursiones en las casas y en las instituciones nacionales que lleva a cabo Hamas. Más de 10.000 simpatizantes de Fatah y de otros movimientos palestinos desafiaron el viernes a Hamas en Gaza, rezando y protestando en las calles, en lo que fueron las manifestaciones más importantes desde la toma de la franja de Gaza por el movimiento islamista el 15 de junio. Manifestaciones que hay que valorar porque se produjeron a pesar de que los participantes no contaban con la autorización necesaria, ya que Hamas ha prohibido que se celebren concentraciones en la calle. Esto por respecto a las personas, como a las mujeres, que realmente hay que tener bastante valentía para atreverse a salir a manifestarse. Y también hablamos de otras personas, de un punto de vista más humanitario. Les cuento que ayer 6 israelíes, entre los cuales familiares de víctimas del terrorismo, llegaron ayer a Jenin para agradecer a la autoridad palestina y a los palestinos por el trato recibido por un coronel israelí que fue salvado por las fuerzas leales a Mahmoud Abbas de ser linchado por los miembros de la Yihad Islámica que lo habían secuestrado. Si lo recuerdan, esto ocurrió la semana pasada. Nos hicimos eco aquí en Radio Sefarad. Ellos explicaron, los israelíes, que no hacen eso por los palestinos, sino por el propio Estado de Israel, para que Israel se vea diferente, y dijeron que sus actividades no son de izquierdas, que se los ha tachado de ser de izquierdas, sino que son humanitarias. El caso es que es la visión un poco más particular de gente concreta. Y además, también siguiendo a las actitudes y al fijarse en las personas y en los dramas personales, ayer Israel, en coordinación con Mahmoud Abbas, permitió que más de 150 palestinos abandonaran la franja de Gaza para reanudar sus vidas en el exterior. Esta es la mayor cantidad de palestinos en grupo que han podido salir de la franja de Gaza desde que Hamas tomara el poder. Ahí. Bueno, seguimos, cambiamos completamente de escenario, nos vamos a Argentina. Parece que se empiezan a tomar muy en serio las connotaciones antisemitas de la última dictadura.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció este lunes que una unidad especial investigará el componente antisemita de la última dictadura argentina y la represión a miembros de la comunidad judía. La Secretaría de Derechos Humanos aludió en un comunicado a múltiples constancias judiciales y testimonios de sobrevivientes sobre la explícita adhesión al nazismo de los represores militares y civiles, que actuaron en centros clandestinos de detención y torturas. La unidad funcionará en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de 3 funcionarias de la Secretaría: Andrea Gualde, directora nacional de Asuntos Internacionales, Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, y Natalia Lutherstein, asesora del organismo. Bueno, no es una novedad, sabíamos que se cebaban y eran más crueles supuestos que había con las víctimas judías y, bueno, según la resolución, en el marco del accionar del terrorismo de Estado de la última dictadura, los ciudadanos de origen judío fueron mayormente victimizados por causa de su ascendencia, y esto es lo que van a investigar. Además, también fue invitada a designar un representante para integrar la forma permanente de la Unidad Especial de Investigación, la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en Argentina. La tarea se va a desarrollar con la colaboración del equipo argentino de antropología forense y en las extracciones de muestras de sangre de los familiares directos de los detenidos desaparecidos que fueran judíos. También va a solicitar esta unidad la colaboración de la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida por sus siglas, la AMIA. El hecho de, al impulsar la investigación de estos hechos, dijo la Secretaría de Derechos Humanos, se ratifica así el compromiso inclaudicable con la verdad, la memoria y la justicia. Así concluía el texto. Recordar esa dictadura que fue del 76 al 83. Bueno, otros que van a tener que investigar. El ejército austríaco declaró ayer en su consternación por la aparición de un vídeo en Internet en el que un grupo de reclutas hace un saludo hitleriano, lanza consignas pronazis y uno de ellos grita Heil Hitler. El ministro de Defensa, Norbert Darabos, informó el martes de que la Fiscalía austríaca está investigando los hechos, ocurridos en un cuartel del ejército en Salzburgo, y que los sospechosos fueron localizados. La ley austríaca penaliza cualquier tipo de propaganda o símbolos nazis con hasta 10 años en prisión. De hecho, hay que recordar que Austria es el país natal de Hitler y que tardó muchísimo tiempo en reconocer que no fue una víctima del Tercer Reich alemán, sino que fue más un verdugo, tuvo más que ver, fue voluntaria su actitud. Darabos, socialdemócrata, dijo que Austria debe tener tolerancia cero hacia ese tipo de acciones, con lo que estamos completamente de acuerdo, y dijo también que los que están involucrados tendrán que responder ante el ejército y la ley y asumir las consecuencias. Es un vídeo que se pudo ver en YouTube, que fue grabado con la cámara de un teléfono móvil, que por cierto también está prohibido grabar en los cuarteles en Austria con telefonitos móviles o con lo que sea, cualquier imagen, con lo cual tendrán que dar razones no solamente de su antisemitismo, sino también de haber hecho eso. Fue colgado en la web durante un día y poco después el diario Kleine Zeitung se hizo eco de las imágenes y fueron retiradas inmediatamente. Y esta musiquita que escuchan, porque hoy no vamos a tener sección cultural, Jorge nos ha abandonado por un día, pero la musiquita que escuchan nos lleva al rincón de Igit. Igit, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta la musiquita que te hemos puesto? Mucho. Ah, bueno, me alegro. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Hablamos de Elias Imbram. Es un inmigrante etíope en Israel que cumplirá por fin su sueño de servir en el cuerpo diplomático israelí y volver a África como portavoz de la Embajada de Israel en Sudáfrica. Imbram abandonó Etiopía siendo niño y creció en Beersheba. Estudió dirección de empresas en la Universidad de Tel Aviv y en la actualidad termina la carrera de Derecho. Imbram llegó con la Operación Moisés, mediante la cual los judíos falaces fueron repartidos a Israel. Más tarde se dedicó a ayudar a sus compatriotas etíopes a integrarse en la sociedad israelí. Durante todos estos años ha soñado con una única cosa: servir a su país como diplomático y regresar como tal al continente que le vio nacer. Ah, bueno, ¿y entonces va como embajador? Diplomático, portavoz de la embajada. Portavoz de la embajada, bueno, pues de momento. Bueno, es un primer paso para el acercamiento de vuelta. Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Mañana te esperamos con más noticias. Muchas gracias a ustedes también. Hasta mañana, que tenemos más información.
En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer se cumplían 35 años de la matanza de los 11 deportistas israelíes en las Olimpiadas de Múnich 72. No les vamos a hablar de eso, pero queríamos hacer un pequeño recordatorio. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Pues de lo que habitualmente tenemos la costumbre de Oriente Medio, de qué es lo que está sucediendo después de esos lanzamientos de cohetes que ha decidido el gobierno israelí. También les hablaremos de noticias sobre el soldado secuestrado Gilad Shalit. Les hablaremos de una visita importante del príncipe Eduardo de Inglaterra a Israel, también de Darfur e Israel, y terminaremos hablándoles de Benedicto XVI, que va a hacer un homenaje a los muertos de las víctimas de la Shoah en Austria. Empezamos en Israel. La radio pública israelí informó de que el Gabinete Israelí de Seguridad, presidido por el primer ministro Ehud Olmert, concluyó su reunión de ayer descartando por el momento una vasta incursión militar en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes. Sobre la mesa estaba la posibilidad de lanzar una operación a gran escala o cortar el suministro eléctrico o de agua a la franja. En un comunicado que la oficina de Olmert divulgó al concluir la reunión, se precisó que el Gabinete de Seguridad israelí aprobó la preparación de un plan para interrumpir los servicios que Israel provee a la Franja de Gaza. Algunos miembros, sin embargo, del gabinete se oponían, por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, que dice que hay varios pasos que Israel podría tomar sin tener que crear una crisis humanitaria en Gaza. Bueno, también por otra parte, desde la Unión Europea dicen que van a evitar que haya crisis humanitaria en Gaza, pero ya saben, decía el gobierno israelí antes de ayer, que no van a seguir dándole oxígeno a los terroristas de Hamas, para que lo utilicen contra la población civil israelí. Las imágenes de esa guardería con un misil que halló al lado pues fueron suficientemente impactantes como para que se den cuenta que tienen que tomar medidas. Por lo menos queda descartada por ahora una incursión militar y se verá qué pasa con el corte de suministros, que en cualquier caso tendrían que ir lentamente. Por otra parte, también luchando contra esto, varias tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza descubrieron ayer 4 lanzadores de cohetes Qassam listos para ser utilizados y una fuerza de infantería, blindados ingenieros, avanzó varios kilómetros hacia el interior de Gaza desmantelando los dispositivos, que es probablemente lo mejor que se puede hacer en la lucha contra estos cohetes. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles a continuación de novedades respecto a Gilad Shalit. El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Angelo Neidinger, indicó ayer, tras reunirse con el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, que los secuestradores del soldado israelí Gilad Shalit hace más de un año podrían autorizar a representantes de este organismo a visitarle. Neidinger explicó tras la reunión que existe además la posibilidad de que Shalit pueda comunicarse con su familia. El director general añadió que Hamas le dijo que está considerando la petición, que todo el mundo está trabajando para una solución positiva del caso y que los aspectos humanitarios se están teniendo en cuenta. Bueno, pues esperemos que pronto se pueda tener en libertad a Gilad Shalit. Les recuerdo, fue secuestrado a finales de junio de 2006 por terroristas vinculados a Hamas en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Un ataque donde además también murieron 2 soldados israelíes y ya en junio de este año los secuestradores divulgaron un mensaje de Shalit donde se veía, hablaba a su familia, lanzaba un mensaje, con lo cual se ve que está vivo. Según él, su salud se está debilitando, con lo cual pues urge liberarlo lo antes posible. También es todo un símbolo en estos momentos. Bueno, dejamos la Gilad Shalit muy pendientes de ver qué sucede y vamos a hablarles a continuación de una importante visita a Israel. El príncipe Eduardo de Inglaterra inició ayer una visita de 3 días a Israel que supone el primer desplazamiento al país en la última década de un miembro de la familia Windsor. El hijo menor de la reina Isabel II de Inglaterra viaja a invitación del programa Premios a Jóvenes Israelíes asociado al galardón Duque de Edimburgo que estableció su padre Felipe hace medio siglo. La embajada británica en Israel informó en un comunicado que el príncipe de 43 años tenía previsto inaugurar hoy en Haifa un mosaico por la paz, realizado por niños israelíes de etnias y confesiones religiosas diferentes. El viernes va a ir al Museo de Yad Vashem y es curioso, hay un árbol ahí plantado en homenaje a su abuela, la princesa Alicia de Grecia, que fue una de las justas entre las naciones, porque al parecer protegió a 3 judíos griegos que eran perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Irá evidentemente a presenciar delante de ese árbol. También el viernes tiene previsto estar con el gran rabino Ashkenazi, Yonah Metzger, y según la embajada británica es un viaje importante porque los Windsor nunca visitaron Israel de manera oficial
El príncipe Carlos sí se desplazó en el 95 para asistir al entierro de Isaac Rabin, y su padre, o sea, Felipe, sí había asistido en el 94 para la ceremonia de inclusión entre los justos, precisamente de Alicia de Grecia, de quien les hablábamos al principio. Bueno, veremos. Es importante también, ahora últimamente estamos hablando de boicots de las universidades británicas a los profesores israelíes, entonces está bien esta muestra de unión, por lo menos desde un punto de vista más oficial. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de Darfur. El ministro del Interior israelí Meir Sheetrit anunció el martes la intención de conceder la nacionalidad a varios centenares de refugiados llegados al país desde la región sudanesa de Darfur. En un encuentro de seguidores de Kadima, Sheetrit reveló que ha estado trabajando con el primer ministro Ehud Olmert en un plan para determinar, en coordinación con Naciones Unidas, un cupo de refugiados que podrían obtener la nacionalidad israelí. Según informó el diario israelí Haaretz, Sheetrit aseguró que su ministerio ha iniciado el trabajo preliminar para implementar el plan, que incluye investigar a cada refugiado procedente de Darfur que reside en Israel. Les recuerdo los datos. Naciones Unidas estima que desde el 2003, que es cuando empieza el conflicto en Darfur, más de 200.000 personas han sido asesinadas, más de 2,5 millones habrían sido desplazadas. En Israel hay unos 2.000 refugiados que están buscando asilo y en gran mayoría, muchos de ellos son sudaneses. En declaraciones que publicó el diario Haaretz, el ministro del Interior aseguraba que debido a la historia del pueblo judío, Israel no debe ni puede ignorar el destino de los refugiados. Según dijo, tal y como el primer ministro Menachem Begin actuó para conceder la nacionalidad a los refugiados de Vietnam, lo mismo se debería hacer ahora. Son palabras literales del ministro de Asuntos Internos, del ministro del Interior israelí. Seguimos. Otro tema que otra persona importante que va a hacer otro viaje que puede ser simbólicamente también de bastante valor. El Papa Benedicto XVI partirá el viernes hacia Austria para rendir tributo a los muertos a manos de los nazis y animar a la Iglesia de ese país que está viviendo a la sombra de un escándalo por abuso sexual. El principal objetivo de su visita de 3 días, que es su primer viaje a otro país de habla alemana fuera de Alemania, su tierra natal, es conmemorar el 850 aniversario del santuario austriaco de Maria Zell, uno de los lugares sagrados dedicados a María más importantes de Europa. Pero la visita tiene ramificaciones más amplias, ya que discutirá temas globales en conversaciones con los cuerpos diplomáticos de Viena, hogar de grupos como la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Hay que destacar que muchas personalidades están viajando al Vaticano, se están reuniendo con el Papa, que tiene valor de alguna manera todas estas reuniones y sobre todo saber qué pasa con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Nos venimos hablando de la amenaza iraní en ese sentido. Más allá de eso, el Papa, que es por lo que traíamos la noticia, va a rendir un tributo a las víctimas de la Shoah, rezando ante un monumento conmemorativo de las víctimas en la Judenplatz de Viena. 65.000 judíos austríacos murieron en el Holocausto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de Austria sumaba unos 200.000 personas. Era, según dicen los cronistas, una de las más vibrantes de Europa. Hoy hay aproximadamente 10.000 judíos austríacos. En el 98, la iglesia local colocó una placa en un edificio cercano a la Judenplatz en la que se puede leer una frase que también es bastante importante y simbólica, que dice lo siguiente: hoy la cristiandad lamenta su parte de responsabilidad en la persecución de los judíos y se da cuenta de su error. Hoy se refieren a 1998, que fue cuando colocaron la placa. Bueno, nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura. Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, que nos faltaste ayer. ¿Qué tal te fue tu viaje? Muy bien, pero aquí venimos a hablar de cosas que han sucedido en todo el mundo. Empezaremos por Alemania. ¿Sabe que Berlín está de moda para los judíos ahora? Y en estos días se inaugura el 7º Festival de Literatura de Berlín. Y el que lo inauguró fue el israelí David Grossman. Y lo que dijo es que era muy poco normal que un judío inaugurase una muestra literaria alemana, ya que recordó que como él, al igual que él, como muchos israelíes nacidos a comienzos de los años 50, había crecido en un país y en una familia en que nadie se atrevía a pronunciar palabras como Alemania, Holocausto
Shoah. Claro. Eran tabús, o sea que la sola mención despertaba un repelús en la gente. Este resurgir alemán es muy moderno, es muy reciente. Sí, yo diría de este último año, desde la reinauguración de la sinagoga, el centro cultural, bueno, no sé si espero que responda. Tú sabes que digamos que los alemanes están haciendo buena letra con los judíos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Llevan ya muchos años, es más. Mucha buena letra. Yo he estado en Múnich en una actuación y nunca he visto un público tan emocionado con sus raíces judías como el alemán. Uh-huh. Ni siquiera aquí en España, que tienen tanta melancolía de los sefaraditas. Ahí realmente se ve que la gente siente que han cometido un error terrible. Uh-huh. Pero claro, eso no descarta que los judíos, incluso con 60 años de distancia, pues... Obviamente, sí. Y siempre aquí estamos dando noticias de que Bárbara Streisand ha ido a cantar a Alemania. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, pues que Alemania sigue siendo una noticia. Y cerca de Alemania está Praga, la capital de Chequia, y en Chequia hace 10 años que se reabrió una escuela judía. Y eso es lo que se ha conmemorado también estos días, la Lauder School, que lleva estos 10 años, ya que durante el periodo comunista pues ya no se impartía nada que tenga que en relación al judaísmo. Uh-huh. Pues han estado ahí presentes no solamente el rabino y el jefe de la comunidad, etcétera, y alumnos egresados, sino que diputado del Senado, el ministro de Educación, el ministro de Derechos Humanos y Minorías, etcétera. Aunque hay que decir que la mayoría eran del Partido de los Verdes, que dentro del el panorama checo son, digamos, más proclives a ser progresistas con las minorías. También una noticia cortita e interesante es que en Londres se preparan para el Rosh Hashanah, y el propio alcalde de la ciudad, Ken Livingstone, ha organizado para la noche del sábado 14, cuando acaba, digamos, la fiesta de Rosh Hashanah, una especie de fiesta de la cultura judía en Trafalgar Square. ¿Sí? Sí. Ay, qué curioso esto. Sí, o sea, van a celebrar, se llama el festival Simcha, o sea, alegría. Además, Livingstone es un personaje un poco polémico a veces con respecto, por eso me llama la atención. Pero bueno, ¿y tenemos algo más? Sí, solamente una mención de que en un festival de teatro que empieza estos días en Buenos Aires, el Festival Internacional de Buenos Aires llamado, se va a presentar a una obra del repertorio clásico del teatro yiddish, la obra El Dibuk, y lo presenta una compañía polaca, el Teatr Rozmaitowski, si es que lo pronuncio bien, y su director Krzysztof Barlikowski. Aquí en la nota de prensa dice: presenta una desencantada visión sobre el holocausto, los judíos y la memoria, pero yo que conozco la obra no habla de eso. Pero además que es una visión desencantada del holocausto. Que antes estarían encantados. No, vamos a ver. El Dibuk es una obra sobre el folclore ruso, de apariciones y muertos que reviven y todo eso, y es una obra preciosa que recomendamos a nuestros oyentes en la Argentina, pero que no vayan por lo que anuncian aquí. No, porque realmente suena raro. En fin, Jorge, gracias. Bueno, mañana te espero con más noticias. Exacto. Y ahora me voy, como la música indica, al rincón de Igit. Hola Irit, ¿qué tal? Hola. Cuéntame qué tenemos. Bueno, hablamos de un rabino de New Jersey que inició un pleito contra oficiales del municipio por haber filmado cómo se reunían en su casa para rezar. Los oficiales del ayuntamiento querían probar así que el rabino dirigía la que llamaron una casa de oración. Abraham Bernstein, rabino de la organización Chabad, que dirige oraciones del sábado en su casa de Freehold, fue sancionado por haber convertido su domicilio en casa de oración sin licencia. Pero vamos a ver, él estaba celebrando su cena de Shabbat y rezando con más gente. Parece que no está. ¿Pero cuánta gente era? Pues si haces su rezo de Shabbat, ya sabes, para rezar necesitan 10 hombres. Sí, bueno, pero ahí está. Lo mismo me dices, no, había 300 personas, y entonces dices, bueno, pues no creo. Un poco llamativo, ¿no? Sí, pero es verdad. Bersa, a su vez, denunció al ayuntamiento alegando abuso de autoridad
extralimitación en sus funciones, ya que situaron una cámara en la entrada de la casa para filmar quién entraba y quién salía, lo que es causa suficiente para litigar, según ha dicho el Instituto Rothschild a través de un grupo de abogados que ven en el asunto motivo para aducir que se trata de un atentado a la libertad religiosa. Bueno, en Estados Unidos todo es motivo para litigar, sí, también es cierto, pero esto es exagerado de poner cámaras, sí, ahí a ver si... Hombre, depende de la cantidad de gente, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues Irit, muchas gracias. A ver qué pasa, a ver quién gana el juicio. Sí. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Lo que en Israel es cierto, un día al día siguiente pues cambia completamente. Si ayer hablábamos de poca tensión, de distensión, hoy volvemos a hablar de tensión en el ambiente. Bueno, vamos a hablarles de aviones israelíes que supuestamente habrían violado el espacio aéreo sirio. Hablaremos también de una incursión en Gaza. Hablaremos además, vamos a asomarnos a Indonesia, donde hay un aspirante a Ahmadinejad, permítanme que lo diga de esta manera. Sigan el informativo y lo sabrán. También vamos a hablar de antisemitismo en el fútbol y en los Estados Unidos. En nuestro espacio cultural, Jorge va a hacer un paseo por Nacional y además también hablará, ¿por qué no?, de Pavarotti. Empezamos en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa de Siria dijo que baterías antiaéreas dispararon contra aviones israelíes que, según Damasco, descargaron municiones en el sur del país. Según un comunicado oficial, los aviones de las Fuerzas Aéreas israelí violaron el espacio aéreo sirio y fueron forzados a regresar a Israel sin que causaran daños ni víctimas. Un portavoz del ejército sirio, citado por la agencia de noticias EFE, advirtió al gobierno de Israel contra esta flagrante agresión y aseguró que Siria se reserva el derecho de responder de la forma que estime adecuada en el momento oportuno. Al cierre de esta edición no había respuesta oficial por parte del gobierno israelí. El ejército se había limitado a decir que no respondían a estas preguntas y por su parte la Cancillería israelí dijo que preguntaran al ejército, con lo cual no había respuesta. Lo que sí, Radio Israel emitió un desmentido sobre este supuesto ataque, citando una alta fuente militar que no era identificada. Y bueno, pues eso, decían que no había habido ningún ataque aéreo a Siria. Por su parte, la agencia de noticias siria, Sana, detalló que las aeronaves, supongo, porque si eran varios aviones, se infiltraron en espacio aéreo sirio a través de la frontera norte y fueron en dirección desde el Mediterráneo, dirigiéndose hacia el territorio nororiental, rompiendo la barrera del sonido. Ya hace tiempo una fuente militar israelí había explicado que durante esta semana la Fuerza Aérea había estado llevando a cabo importantes ejercicios y las aeronaves de Israel se están entrenando rutinariamente sobre Turquía, que es un país con buenas relaciones con Israel. La última incursión israelí en territorio sirio fue en el 2003, cuando aviones bombardearon un campo de entrenamiento de terroristas palestinos en Siria. Esto habría ocurrido poco después de la medianoche y, como les decía, al cierre de esta edición no había ni confirmación ni desmentido por parte del ejército ni de Israel, que se limitaba a no comentar esta noticia. Seguimos, nos vamos ahora al frente de Gaza. Tropas israelíes apoyadas por tanques y excavadoras lanzaron ayer una incursión contra terroristas palestinos, tras adentrarse 1 kilómetro en la franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, había declarado el miércoles que las fuerzas de defensa israelíes estaban planteándose una incursión a gran escala en la franja de Gaza, con la intención de parar el lanzamiento de cohetes y la consolidación de organizaciones de milicianos. Por su parte, el ejército israelí calificó la de ayer como una incursión rutinaria. Según explicaron, varios terroristas palestinos abrieron fuego contra los efectivos y Hamás además aseguró que 4 de sus hombres y 2 civiles resultaron heridos en el enfrentamiento a tiros que libraron con el ejército. El ejército reconoció también un herido, uno de sus soldados que habría resultado herido en la refriega. El gabinete, cuando se reunió antes de ayer, se decidió también examinar las implicaciones legales que podría tener el imponer sanciones sobre la población civil de Gaza
como respuesta al lanzamiento de cohetes Qassam. Hoy mismo tenemos una entrevista con nuestro corresponsal en Israel, que lo estrenamos hoy, con Sale Mergui en el Desde Israel, donde hacemos un análisis un poco de la situación, como fue grabado un día antes de las noticias. Evidentemente no es la más rabiosa actualidad, pero sí que nos ayuda a hacernos una imagen de cómo está la situación, digamos, una foto general. Les recomiendo que escuchen ese programa. Volviendo a la información más actual, como decíamos, la Fuerza Aérea Israelí frustró ayer un atentado contra una base de Tzahal cercana al centro de la Franja de Gaza, cuando bombardeó un camión en el que viajaban 5 terroristas dispuestos a perpetrar el ataque. En el incidente murieron los 5 terroristas y la Yihad Islámica se responsabilizó por el hecho. Ya antes 3 milicianos palestinos murieron en choques con las tropas de Tzahal, 6 resultaron heridos. Además, en Jenin, un fugitivo de la Yihad Islámica fue arrestado nada más ni nada menos que con 30 bombas. Esta noticia nos la pudimos ver en Info Live. Más cosas. Un funcionario de Hamas anunció ayer que su organización no va a permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar al soldado israelí secuestrado Gilad Shalit, tal y como les habíamos informado ayer. Porque dijo que si Israel identifica el sitio del cautiverio, lo bombardeará y terminará así con la historia. Bueno, más cosas. Otra cosa de la que nos hacemos eco aquí brevemente es que la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch publicó un informe el jueves en el que acusa a Israel de haber bombardeado áreas civiles de forma indiscriminada durante la guerra contra Hezbollah del verano pasado. La Cancillería israelí, por su parte, rechazó el informe, aduciendo que Hezbollah condujo sus ataques con misiles justamente lanzándolo desde los poblados libaneses. Si recuerdan, Human Rights Watch quiso presentar su informe sobre Hezbollah en Beirut, también acusándolos de crímenes contra los civiles, pero tuvo que cancelar el evento por amenazas y porque no lo puede de Hezbollah, y porque en Beirut no quisieron escuchar el informe. En Israel no están de acuerdo, pero por lo menos lo pudieron presentar. Seguimos, les vamos a hablar de Indonesia. Se avecinan unas elecciones y luego nos echaremos las manos a la cabeza cuando ganen quienes ganen. Escuchen. Según anunció ayer su portavoz, el clérigo musulmán radical Abu Bakar Ba'asyir planea presentarse como candidato por el Consejo Mujahidin indonesio en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Indonesia en 2009. Dicho grupo es un grupo islamista liderado por Ba'asyir, que pasó 30 meses en prisión por su implicación en los atentados terroristas perpetrados en la isla de Bali en 2002. El clérigo, además, es un conocido líder de Jemaah Islamiyah, filial de la red terrorista Al-Qaeda en el sudoeste asiático. Y además este líder ha elogiado públicamente a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, y además ha llamado ya a destruir Estados Unidos y a Israel. Esta es su carta de presentación. Queremos creer que se van a tomar medidas para evitar que este señor se presente. De hecho, según el portavoz del Consejo Mujahidin indonesio, la gente está pidiendo que se presente. Otra opción es que se presente y no lo voten, lo que sería muchísimo más inteligente. Pero bueno, queda aquí la seria amenaza de este aspirante Ahmadinejad, y nosotros seguimos. Vamos a hablarles de antisemitismo en un país donde no solemos ir para hablar de estos temas, Estados Unidos. La policía local informó de que varios vándalos inscribieron esvásticas y otros símbolos antisemitas en una sinagoga de Long Island, en autobuses escolares y en viviendas. Las esvásticas e insultos a los judíos escritos en pintura roja fueron hallados el sábado en sinagoga reconstruccionista de North Shore en Plandome, así como en el autobús estacionado en la Roslyn High School. El sábado la policía arrestó a John Rochisano, de 20 años, y a Matthew Felicetti, de 17, ambos de Manhasset, en conexión con otros 4 incidentes. Estos dos chicos iban a ser instruidos de cargos por hostigamiento agravado y conducta criminal ayer, y según explicaron no se puede establecer de inmediato a quiénes representan los acusados. Obviamente a nosotros nos da la sensación de que es un acto puramente antisemita, pues, esvásticas, atacar sinagogas, pues parece bastante claro. Sin embargo, el rabino Lee Friedlander de la sinagoga dijo que es un acto contra los judíos, pero que también puede ser una acción contra gente de color o gay, refiriéndose a que hay que prestar atención a estos actos inmediatamente. No se recuerda otro incidente de vandalismo en esa sinagoga, y bueno, queremos que no se pueda recordar más adelante, que solamente quede esta como ejemplo. Más cosas. Seguimos hablando de antisemitismo. Lo que pasa es que en Europa, y en el marco del que les vamos a hablar ahora, nos choca menos. La Federación Checa de Fútbol ha comenzado una investigación después de que el centrocampista del Spartak de Praga, Pavel Horvat,
haya hecho un saludo nazi durante un partido de liga disputado el pasado sábado. El jugador fue acusado de haber saludado a los seguidores del Sparta con su mano derecha levantada y estirada segundos antes del final del partido que enfrentaba a su club contra el Viktoria Žižkov. El portavoz de la Federación Checa, Vít Pavlíček, dijo que la actitud de Orbák fue juzgada como antideportiva, según las investigaciones iniciales del martes por el Comité Disciplinario de dicha federación. Es lo mínimo que se puede decir, que es antideportiva. El jueves se daba por concluida la investigación, según la cual se han pedido imágenes, además de este incidente, a la televisión que retransmitió el encuentro. Después de todo el revuelo que provocó este saludo nazi, pues el jugador dijo a un diario que es un error, que él no es fascista. Él solamente es el saludo nazi, pero él no se considera fascista. No, según él quiso explicar, hizo este saludo nazi para calmar a los seguidores del equipo, que se ve que están un poco revueltos y se ve que les gusta que les hagan saludos nazis y se calman. En fin, es una manera extraña de justificar este saludo nazi. Hay que recordar además que en el 2005 el Sparta fue forzado a jugar un partido de Copa de Europa contra el Arsenal con un tercio de su estadio cerrado por castigo de la UEFA por un comportamiento racista de su hinchada durante un partido anterior de la competición europea contra el Ajax, que además perdieron. Y bueno, no es la primera vez que desde ahí llegan cánticos racistas y antisemitas. De hecho, es una afición conocida por ello y especialmente violenta. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos ahora con Jorge. Hola, Jorge. Hola, Maya. Hoy Bueno. es un día de luto para la cultura y el arte. Como sabes, ha muerto Luciano Me ha dado Pavarotti. muchísima pena, ¿eh? Pues sí, porque mira, más allá de la figura mediática que se convirtió, la realidad es que en sus buenos años, porque últimamente estaba un poco fuera de tono, nunca mejor dicho, Pobre. pero que ha sido una voz incomparable. Yo creo que ha sido la mejor voz masculina que existe en la historia grabada. Sí, ¿no? Yo creo que ha sido Yo superior creo a Caruso. Ha marcado realmente un hito. Bueno, No tiene yo- nada yo- que ver con nosotros, pero lo hemos traído porque a mí me parece genial. No, bueno, lo sí, creo. no, yo la única referencia que tengo es que, por supuesto, era muy amigo de Zubin Mehta, que también es director de la Filarmónica Sí. de Israel, porque Zubin Mehta es el que dirigía estos conciertos de los tres tenores. Ujú. Y bueno, y tenemos la relación más con España que con el judaísmo, que los otros dos tenores eran españoles, ¿no? O son españoles, todavía, por Plácido favor, Domingo y Jorge, José Carrera. compórtate. Pero bueno, Mehta comentaba a un periódico israelí que esta misma semana había hablado con Pavarotti y habían dejado para cuando se pusiera bien terminar una grabación de 3 canciones, de las cuales la orquesta ya había grabado las partes, la Filarmónica israelí ya había grabado. Son 3 canciones italianas que se iban a grabar y que no se van a terminar de grabar porque no creo que nadie pueda suplantarlo en estas En grabaciones. fin, bueno, pues aquí Bueno, recordamos aquí a queda Pavarotti. el recuerdo y vamos a cosas más mundanas. Por ejemplo, el Consell de Mallorca, con motivo de la Diada, el día oficial o el día patriótico, ha distinguido a varias personas y entidades, entre ellas a una entidad que se llama Llegat Jueu, legado judío, por la defensa del patrimonio histórico y la recuperación de la memoria judía a Mallorca, lo que implica apoyar próximamente la petición de esta entidad de erigir un monumento en recuerdo de los judíos mallorquines. Me parece muy bien. Vamos también ahora por la zona de Teruel. El Ayuntamiento de Híjar y la comarca del Bajo Martín convocan para el sábado día 8 de septiembre unas jornadas sobre cultura judía, que por la mañana habrá una visita guiada por las calles de la localidad y a la tarde a las 7:30 un concierto de viola de aquí ponen viola de teclas, el instrumento que toca Ana Alcaide y Carlos Becerro al buzuki y la guitarra. Y bueno, pues vamos a terminamos quedarnos aquí, si con te esto. parece, Sí, sí. que viene y grita aquí pisando fuerte que quiere ocupar tu puesto. Muy bien. Con el rincón. Jorge, muchas gracias. Vale. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Nos reencontramos la semana que viene. Muy bien. Y ahora nos vamos al rincón de Irit. Y rauda veloz, ya está aquí Irit. Irit, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué tenemos? Sabemos que es bueno y es importante donar sangre, como todos los israelíes lo saben. Ujú. Saben también que es recomendado por los médicos el hacerlo. En el Maguen David Roja, versión israelí de la Cruz Roja,
Uno de los que se han tomado muy en serio lo de ser donante de sangre es el israelí Amos Salomón, de 70 años de edad. Con 70 años de edad. Sí. Y tan en serio que ha obtenido el récord Guinness de donante de sangre. Fíjate. ¿De haber dado más veces o de ser Sí. el mayor que ha donado? Más veces. Más veces, Fíjate. ajá. Amos, persona dinámica y muy activa en su comunidad, decidió que era importante que el gran público se implicase en la necesidad de donar sangre y partió con su ejemplo. Predicó con su ejemplo. Desde entonces ha dado 260 raciones de su sangre para salvar vidas. A raíz de esto, le fue dado el título de campeón de Israel en donaciones de sangre. Ahora cumplidos los 70 años, se ha visto obligado a dejarlo. Para premiar su generosidad y altruismo, el Departamento de los Servicios de Sangre israelí cree que su actitud debe ser premiada y dada a conocer, cosa que ha hecho mediante una sencilla ceremonia a la que estuvieron invitados sus familiares y en la que le fue entregado el título de campeón de los donantes del país. Amos es ya segunda generación de donantes, ya que sus padres fundaron esta organización en 1936. Madre mía, se van a quedar todos escuchimizados en esa familia, dando toda la sangre. Hacemos lo mismo que ellos, lo damos a conocer Sí. esta noticia y muchas gracias, Idit. Gracias a ti. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención, por seguir ahí, por estar con nosotros. Que tengan un gran fin de semana, Shabbat Shalom y hasta las noticias de los lunes.